Bienvenido a un episodio más de Poco me parece. Este sermón viene a raíz del último libro que estoy leyendo y en él empieza de una forma que cuando la leí dije, muy bueno. Y es que empezaba con una pregunta diciendo, ¿tú irías al cine a ver una película de un tío que se pasa 3 años ahorrando para comprarse un Volvo? Y obviamente la respuesta es no. Nadie iría a ver una película sobre esa temática porque es una temática de mierda, literalmente. ¿Qué pasa? Que realmente nuestra vida es así muchas veces, que a veces nos marcamos un objetivo que tampoco es muy llamativo y nos pasamos semanas o meses o años detrás de ese objetivo. Y haciendo cosas día a día que no son nada atractivas, ni emocionantes, ni realmente interesantes. Entonces el tema del libro es que al autor le proponen hacer una película de su vida, porque tiene una vida relativamente interesante. Pero cuando empiezan a analizarlo, de repente ven cosas que hay que cortar. Ven cosas que no son muy divertidas, cosas que son bastante aburridas y por lo tanto hay que pulir ese personaje para que sea más interesante y más llamativo. Y al principio le duele a nivel ego, dice, joder, claro, ahora estoy cayendo, ahora analizando un poco mi vida, que tampoco es tan interesante como podría serlo. Y dice, y que mi personaje tampoco es tan carismático como podría serlo. Dice, hay que hacer ciertos cambios. Y a lo mejor mi personaje debería ser un poco más aventurero, debería ser un poco más misterioso, debería ser un poco más lanzado, debería asumir un poquito más de riesgo. Y de repente le hace clic la bombilla a la cabeza y dice, hostia, que yo soy mi personaje, que mi vida real la puedo editar. Que puedo editar cómo soy yo en mi vida real para que sea mucho más emocionante y mucho más llamativa. Y esto es algo que a veces pasa con nuestra propia vida. El hecho de que decimos, joder, no estoy muy satisfecho con mi vida, no es muy interesante. Hostia, pues cámbialo, eres tu personaje. Al final tenemos que entender, nuestra vida es un personaje que está resolviendo ciertos conflictos para llegar a un objetivo. Entonces son las 3 cosas que tenemos que hacer. El personaje ya lo tienes, que eres tú. ¿Qué pasa? Nos faltan las otras 2 partes. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida de manera directa? Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un objetivo mucho más llamativo de lo que nos estamos marcando. Un Volvo, pues lo siento mucho, no es especialmente llamativo. Y hay un ejercicio que hace Grant Cardone que es el 10x everything, que es el multiplica por 10 cualquier cosa. Y es algo que yo intento marcar muchísimas veces en mi negocio, en mi vida. Te lo pongo en caso personal de mi caso. Para 2022 me había marcado terminar el año en 100.000 euros al mes. Era un resultado absurdo, en el sentido de que era ridículo, que digo, probablemente imposible de conseguir. ¿Qué pasa? Todavía no he terminado 2022, entonces ya veremos, pero me voy a quedar muy cerca de esa cifra. Una cifra que pensaba que era imposible. ¿Qué pasa? Que he tenido que hacer cosas mucho más llamativas, mucho más emocionantes, mucho más locas que si me hubiese marcado el objetivo de 10.000 euros al mes o 20.000 euros al mes. Cambia tu vida cuando cambias tu objetivo. Entonces puedes hacer eso, directamente coger y decir, vale, pues tengo este objetivo, si lo multiplicase por 10, ¿qué sería? Porque a lo mejor no llegas, pero te quedas bastante cerca. Entonces ya tienes un objetivo mucho más llamativo. Y ya, el guión de la película ya cambia. Y lo bueno es que cuando te marcas un objetivo más alto, normalmente los obstáculos también son mucho más emocionantes. Y la vida no tiene tantas pausas. Y tu día a día no es tanto como decir, bueno, pues voy sobrado 10.000 al mes, fácil, tranquilamente, me puedo quedar en la cama. No dices, hostia, para 100.000 al mes ya puedo levantarme y mover el culo y hacer cosas. Entonces lo mismo con tu objetivo. Vas a tener un día a día mucho más emocionante. Y luego, no intentar evitar el conflicto. Yo el ejemplo que he usado toda mi vida es el hecho de que mi vida es como un videojuego. Y todo el mundo puede empezar la vida jugando en modo fácil, pero cuando estás 5 minutos jugando en modo fácil y ves que lo ganas todo, también es un coñazo. Y esto es lo que a veces no nos damos cuenta, el hecho de que si mi vida es un camino de rosas y es todo facilito y voy pasando así y digo, uy, qué bien, qué día más fácil. Otro día tranquilito en el que no ha pasado nada. Es una mierda de juego, es una mierda de película. Entonces tenemos que buscar el conflicto mayor, tenemos que buscar ese riesgo, tenemos que buscar morir alguna vez. No morir en la vida real, pero sí que en el juego pues fallar y perder algunas cosas. Y así es como conseguimos que sea todo mucho más emocionante. Y entonces es todo beneficio. En conclusión, quiero que entiendas que si te marcas un objetivo más alto, vas a tener mejores resultados. Aunque no llegues al objetivo y te quedes por debajo, va a ir mejor. Pero al mismo tiempo, tu vida también va a ser mucho más emocionante. Vas a tener conflictos mucho más interesantes. Vas a conocer a gente mucho más carismática, mucho más interesante, mucho más todo. Y tú como persona vas a evolucionar. Vas a mejorar experiencia, vas a conseguir un mejor equipo, vas a conseguir una mejor personalidad. Y por lo tanto, vas a tener una mejor vida. Entonces, quiero que pienses, si mi vida fuese una película, ¿cómo querría que fuese para yo ir al cine a verla?